Romanos capítulo 13, por favor, si nos acompaña, Romanos 13, 8. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar que el Señor nos hable en esta mañana a través de su palabra. Señor, pedimos, Señor, por cada una de las peticiones de tu pueblo. Señor, concede y responde conforme a tu misericordia, Señor, cada petición. Pero asimismo te pedimos en esta mañana que nos hables a través de esta palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de este siervo inútil, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, si hacemos lo que tú nos mandas, somos siervos inútiles. Pero el que se lleva toda la gloria y el que trae la palabra y la transformación eres tú, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si hay alguien que se duerme por el calor, solo ahí lo codea o lo tiramos al agua, dice la hermana para. Bueno, muy bien, hermanos. Todo lo que hemos estado hablando estos domingos y miércoles, el Señor nos ha estado hablando acerca de lo que es la vida en el Espíritu, de lo que es ya no vivir en la carne, ni en los deseos de la carne, sino vivir en el deseo del Espíritu. Hemos hablado acerca de la venida del Señor, la preparación de la novia, pero también tenemos que hablar y comprender los tiempos que estamos viviendo. Hoy, hermanos, el Señor ha obrado y sigue obrando aún antes de la pandemia, durante la pandemia, y que la pandemia está por finalizar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se alegra usted, hermano, o quiere seguir con la pandemia? No, definitivamente Dios ha mostrado su fidelidad, pero ha avanzado el tiempo. El tiempo ha caminado, y por eso dice esta escritura acá en Romanos capítulo 13, dice, conociendo el tiempo. Tenemos que conocer, hermanos, el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo igual al que vivimos hace 50, 100 años, hace 20, 30 años, sino que se han ido cumpliendo las señales, se han ido cumpliendo cada una de las señales y profecías que el Señor ha dado. Entonces tenemos que conocer que la noche, dice, ha avanzado y el día se acerca. Y cuando está hablando de la noche, está llegando un momento, hermano, donde el mundo se va a poner en tal oscuridad previo a la venida del Señor. Pero nuestra verdadera esperanza y promesa es que Cristo viene por su iglesia. Amén. Entonces, muchos quizás ya hablar de los tiempos y de la venida del Señor resulta un poco ya monótono o ya eso ya es del pasado, pastor. No sabemos si Dios va a venir o no. Y quiero que me acompañe a 2 de Pedro para que podamos ver un pasaje que nos habla acerca de esto, de actitudes que pueden haber en este tiempo. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, versículo 8 vamos a leer. Según de Pedro 3, perdón, hermanos, 4 dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Vamos ahora al versículo
8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como el día de ayer que pasó. El Señor no retarda su promesa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene todo el reloj, todo sincronizado, Él sabe el día y la hora. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué dice? Procedan al arrepentimiento. Entonces, si alguien dice, no, pero que dicen que el Señor viene, pero mire, ya no vino, primero me voy a morir yo, ya no vino. Hermanos, la palabra de Dios es verdadera, y dice la palabra que aunque muchos la tienen por tardanza, la venida del Señor, que el Señor viene, viene. Sea que estemos vivos y seamos transformados, o que hayamos muerto en Cristo y seamos resucitados, el Señor va a venir. Entonces, si no viene es porque está dando tiempo. ¿Para qué? Para aquellos que no se arrepienten hoy, se arrepientan. Esa es la paciencia y esa es la misericordia del Señor. Amén. Ese es el corazón del Señor. Pero también la Biblia habla de otro pasaje con las vírgenes. En Mateo 25:5, si me acompaña, donde hay 10 vírgenes. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola de las vírgenes? Y hay 5 que son, ¿qué dice? Sabias, y otras 5 que son insensatas. Ahora veamos ahí rápidamente en Mateo 25:5. Dice que las 5 prudentes tomaron sus lámparas y tomaron aceite, pero las no prudentes no tomaron aceite. Pero luego dice el versículo 5, ¿cómo dice ahí? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire qué interesante, ¿verdad? Es decir, para nosotros parece que ya se tardó la venida del Señor, que dicen que venía hace 10 años, mire, uno de los años que me recuerdo yo que muchos esperaban la venida del Señor era en 1988. Yo no sé si se acuerdan, algunos no habían nacido, ¿verdad? Pero en el 88 se cumplían los 40 años de la nación de Israel y decían, ya viene, y por esas épocas había muchos temblores, terremotos, y entonces muchos pensaron que la venida del Señor ya era. Sin embargo, el Señor no, hermanos, parece como que retardara su venida, pero Él está dando el tiempo. Él tiene tiempo, amén. Y nosotros esperamos que el Señor vendrá. Ahora, pero dice aquí, el novio se tardó. Ahora, ¿qué pasa en los casamientos tradicionales? ¿Quién es la que se tarda, hermano? ¿Quién es la que llega más tarde? La novia, ¿verdad? La novia, uno llega, no, usted ha visto las bodas que uno llega a las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde y no hay ni señas, hermano. Ya se recordó de algunas bodas, ¿verdad? Pero aquí dice que es el novio va a venir por la novia, dice, y se tardó el novio. Entonces llegó un momento en que, como algunos están haciendo, ya los vi, bueno, echémonos un pestañazo hacia el Señor. Dijo que venía, pero dice que todas las vírgenes se durmieron. Mire qué interesante, no es que solo las 5 insensatas, sino las 10 se durmieron. Pero lo que pasa es que había 5 que tenían aceite en sus lámparas y habían otras 5 que no habían tomado aceite. Entonces la parábola nos habla acerca de estar listos, hermanos, de estar preparados, porque el día y la hora no lo sabemos, pero tampoco sabemos el día que el Señor nos quiere llevar a su presencia. Y eso es lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Muchos hermanos han pasado la presencia de Dios y es duro, es difícil, pero sabemos que están con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos entristezcamos, dice. Pastores que yo conozco, amigos, líderes. Un líder que nos casó a nosotros con mi esposa pasó a la presencia del Señor. El pastor que antes era pastor mío cuando yo era joven, pasó a la presencia del Señor. Hermanos, es una realidad en la pandemia. Mucha gente pasó a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ahora,
la situación es que dice que estas vírgenes durmieron, pero dice la palabra más adelante en el 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ahí vemos aquí que las 10 dormían, pero habían 5 que estaban listas y las otras no. Es como cuando, por ejemplo, hemos tenido temblores aquí en Guatemala, mis hermanos, y sucede que le dicen a uno los de Conred: prepare su mochila. ¿Y cuánto la preparamos, hermanos? Nadie, ¿va? Pero cuando llega el temblor y es más fuerte, agarramos lo que tengamos ahí en la mano, hermanos, porque somos así como de reaccionar, ¿verdad? Ya cuando está la tormenta, cuando está la emergencia, ahí salimos, ¿verdad, hermanos? Me voy a entender, pero Dios quiere que tengamos una actitud de ser prudentes, de prepararnos para su venida. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos, cuando el novio vino a la medianoche, ¿verdad? Dice que en versículo 7, entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas le dijeron a las sensatas: miren, háganos un favor, nuestras lámparas no tienen aceite. ¿Por qué no? ¿Por qué? Como decimos en buen chapín, ¿por qué son mala onda? Denos un poco de ese aceite para poder llenar nuestras lámparas y esperar al novio. Pero las sensatas, aparte que eran sabias, también tenían límites y le dijeron: no les vamos a dar aceite, porque si les damos aceite nos quedamos y ni ustedes entran ni nosotros. Eso se llama poner límites, mis hermanos. Entonces, amén. Entonces las insensatas se fueron a comprar en la medianoche el aceite, y llegó el novio y se llevó a las que estaban listas. Por eso dice el Señor: estemos preparados en todo tiempo. Amén. Ahora, ¿qué significa, hermanos, esto de dormir? ¿Qué significa esto de dormir en este tiempo? En Efesios 5:14, otro pasaje que quiero mostrarle, el Señor nos habla y nos invita a despertarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones de la vida, muchas veces nuestro actuar hace que caigamos en un sueño. Pero cuando en la Biblia habla de dormir, es figura de andar en las obras de la carne, es figura de andar en forma insensata, desaprovechando el tiempo. Es decir, bueno, sí, la iglesia, sí, el Señor, pero mis prioridades son otras. Eso es como dormir. Es de aquellos que habiendo conocido a Cristo, hoy se han alejado del Señor, andan en la carne, andan satisfaciendo sus deseos de la carne. Y el Señor dice aquí en Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces sabemos, mis hermanos, que va a venir momentos de dormir, momentos como que cabeceamos, momentos como que, mire, cuando uno está así aletargado, o a uno le hablan y uno no entiende, hermanos. Es como aquellos esposas que le hablan a su esposo, empiezan a hablarles, y cuando sientan su esposo está bien cuajado y se quedaron hablando solas. ¿A cuánto les ha pasado, mis hermanas? Ministrense aquí, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Porque uno habla y el otro está así, ¿verdad? Como en otra dimensión. Y fíjense que hoy yo considero, hermanos, que la pandemia algunos los dejó bien dormidos, otros así como cabeceando. Y es tiempo, dice el Señor, de despertarnos. Es tiempo, iglesia, que te despiertes. El miércoles Dios nos hablaba: levántate, oh amiga mía, hermosa mía. El Señor, hermano, está levantando a su iglesia que quedó aletargada, que quedó dormida después de la prueba. Mire, una de las síntomas de tener depresión es dormir mucho. Y eso se trae a lo espiritual. Una iglesia dormida, una iglesia que no activa, una iglesia que uno le habla y se queda así. Sí, o sea, Dios quiere que nos activemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que nos levantemos. Pero dice la palabra: levántate tú que duermes entre los muertos,
¿Y quiénes son los muertos? No está hablando de los muertos físicos, sino está hablando de los muertos espirituales. La iglesia de Cristo tiene que estar viva, hermanos, tiene que estar despierta y no andar en tinieblas. Amén. Entonces, cuando hablamos de dormir, es aquellos cristianos que sí conocen a Cristo Jesús, sí son nacidos de nuevo, pero andan en la carne, andan satisfaciendo sus deseos, no obedecen al Señor. El mundo los está trayendo de una manera tan fuerte que ya no responden al llamado del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es lo más importante, hermanos? Es ver cómo estamos. Si estamos durmiendo, tenemos que despertarnos. Si estamos cabeceando, hermanos, el Señor ya está enviando sus primeras señales. Dice que la voz de nuestro amado se oye ya. Pero hay algunos que están trabajando tan fuerte y metidos en sus problemas económicos que están, pero su mente, su corazón completamente en las cosas del trabajo, en las cosas del estrés, y entonces están, hermano, en una situación que no escuchan la voz del Señor. Dios ya empezó a hablar, Dios ya empezó a dar señales. Ya el Señor, hermanos, no damos fecha porque no hay fecha, pero el Señor está pronto, está cerca. Amén. Entonces vemos aquí que entonces como iglesia tenemos que despertarnos, no andar en la carne, no andar en las obras de las tinieblas, sino andar en las obras de la luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quiero que me acompañe ahí siempre en Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Si me acompaña. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí en esta mañana? Amén. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Cuántos están seguros que Cristo Jesús mora en sus corazones? Usted es hijo de luz, usted no es de las tinieblas. Dios ha puesto su luz dentro de su corazón. Amén. Entonces ese es el mensaje de hoy. Dios quiere, hermano, que esa luz que tenemos dentro de nuestro ser, hermano, se refleje no solamente en una religión, en venir solo al culto, en solamente llevar su Biblia bajo el brazo y decir soy cristiano. Hermano, el evangelio que Dios ha puesto en nuestro corazón empieza desde adentro y sale para mostrarse al mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero si como cristianos, hijos de Dios, todavía andamos en fornicación, todavía andamos en impurezas, en inmoralidades, entonces acércate a la luz de Cristo, confiesa tus pecados y Dios te va a limpiar. Dios te va a mover de un mundo de tinieblas hacia su luz. Hermano, cuando el Señor Jesús decía, en mí no hay tinieblas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir esta mañana, no hay ninguna tiniebla dentro de mí? Un día el Señor nos va a permitir vivirlo, hermano, pero siempre hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, malos pensamientos. Hermano, ¿acaso a usted todavía no le vienen malos pensamientos? A mí me vienen malos pensamientos. ¿Quién más, mis hermanos? Usted ya es perfecto, gloria a Dios. Usted ya solo está esperando las carrozas de fuego para que. ¿A quién no le vienen malos pensamientos? Pero como decía, no sé si era Martín Lutero, alguien decía, los malos pensamientos van a llegar, pero están en nosotros, si nosotros los rechazamos en el nombre de Jesús, o si nosotros les empezamos a dar cabida en nuestros corazones. Pero como hijos de luz, hermano, ya no andamos en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos habla de movernos en un ambiente sobrenatural, hermanos. Amén. Veamos ahí otro pasaje de la Biblia, por favor. Pero ahí siempre en el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Cuando andamos en la bondad, haciendo el bien,
siendo justos conforme a la justicia del Señor y hablando verdad, porque hermanos, como hijos de Dios y somos de luz, ¿usted ha visto o ha oído a algún hijo de luz que ande en mentira? No, ¿verdad? Los hijos de luz andamos en verdad, andamos en bondad, debemos de andar en justicia. Amén. Pero luego dice 11, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué sucede, hermano, cuando uno está en una reunión y oye un chiste doble sentido? ¿Verdad? ¿Participa uno riéndose o uno se queda callado en silencio? ¿Y vos qué te pasa? Pues no me causa risa, ¿verdad? Ay, vos que sos aburrido, sos aleluya. Pues no me causa risa, no voy yo a desagradar al Señor para quedar bien con vos con ese chiste de doble sentido. ¿Cuántos confrontamos así a compañeros, amigos? Ay, no, Alan, vos mejor sáquenlo a aquel, ¿verdad? Porque, pues sáquenme si quieren, ¿verdad? Porque yo quiero. ¿Se puede uno divertir sanamente o no, hermanos? Tiene uno que usar lo morboso, tiene que usar uno la inmoralidad para poder divertirse. Diga conmigo, no. Los cristianos no somos, hermano, no somos aburridos. No debemos de ser aburridos. No somos, hermano, cuadrados. Amén. Más bien somos redondos. No, es para que se ría un poquito. No somos cuadrados. Podemos divertirnos, pero sanamente. Amén. No necesitamos el licor. No necesitamos tener otra mujer para sentirnos que somos machos. Con una sola que seamos fieles, eso es agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes, yo los saqué de las tinieblas para traerlos a la luz, pero entonces no participen en esas tinieblas, porque dice, incluso es vergonzoso hablar las cosas que ellos hacen. Entonces, hoy, hermanos, es un tiempo de definición. Hoy es un tiempo en el que el Señor quiere que nos vistamos, ya no de tinieblas, sino que desechemos esas tinieblas y nos vistamos de la luz de Cristo. Amén. Romanos 8:5, hoy sí quiero que me acompañe. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire qué precioso esos pasajes, ¿verdad? Cuando nosotros, hermano, porque todo empieza en la mente, cuando mis pensamientos, yo le doy rienda suelta a la carne, hermano, mire, eso me va a llevar a pensar cosas que desagradan a Dios, me va a llevar a hacer cosas que desagradan a Dios. Pero cuando yo pienso en las cosas de Dios, pienso en la luz, pienso en la bondad, en la justicia, eso va a hacer, hermano, que yo tenga vida y paz en mi corazón. Por eso, según las palabras que hablemos, así manifestamos lo que hay dentro de nuestros corazones. Pero ¿dónde está la batalla? La batalla no es contra tu esposo. La batalla no es contra tu esposa, contra tus hijos. Es que mire, tengo una gran batalla ya, mis compañeros del trabajo, solo malas palabras, y yo por eso digo malas palabras. La batalla no es con ellos. Es que mire, allá todos toman, entonces yo me echo mis tragos. Esa no es la batalla. La batalla, hermanos, es contra las huestes de Satanás que influencian a las personas para que nosotros pequemos. Pero tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu ser. Tú eres hijo de la luz, no de las tinieblas. De las tinieblas te sacó Dios para poder alumbrar a este mundo. Desde el momento que tú dices, yo no tomo, hermano, esa luz irradia ahí en el trabajo, aunque la gente te rechace, aunque te haga a un lado. Yo me recuerdo, hermanos, en momentos que me sentaba a comer con algunos compañeros del trabajo y empezaban y murmurar de todos, hacer bromas en doble sentido, y yo callado, hermanos, ahí comiendo. Y decían, no, mejor no vamos a hablar porque ahí está enfrente, ¿verdad? Porque hasta se sienten mal, ¿verdad? Cuando uno está ahí y no se ríe, no participa.
otros me dicen, no digas nada, no digas malas palabras en frente de Antonio, ¿verdad? Porque aquel es cristiano, hermanos, porque nosotros como que estorbamos, debemos de estorbar lo que no es agradable delante de Dios. Debe haber una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora, si yo me río igual que todos los chistes morbosos, si yo participo, hermano, de los pecados de la carne, y entonces ya no hay diferencia entre luz y tinieblas. Y Dios nos está hoy hablando acerca de que seamos luz. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora escuche esta palabra y recíbala hoy en el nombre de Jesús. Mas nosotros, o sea, ustedes y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu de Dios mora en mí, hermanos, para poder pecar, yo tengo que apagar esa voz del Espíritu, porque constantemente está en mí para poder hacer lo que yo quiero. Pero yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Y si lo contristo algún día, sé que el Espíritu Santo no me acusa, sino me redarguye. Redarguir significa, hermano, es cuando una voz pequeña nos habla y nos dice: estás haciendo mal, arrepiéntete, ve a Jesucristo y Él va a perdonar tus pecados. Nunca se me olvida una vez, y esto lo viví, lo ejemplifiqué, una vez que con mi esposa y mi hijo fuimos a un paseo. Y a veces en los paseos uno se enoja, a mis hermanos, no sé si le ha pasado, uno supuestamente va a disfrutar y para enojado. Entonces vine, ¿verdad? Y le alcé la voz a mi esposa y le hablé fuerte. Y ahí estaba mi hijo, ¿verdad? Peter, de 4 años. Y solo se me quedó viendo así, ¿va? Y dije, ¿por qué está aquel aquí? No, eso no. Y cuando terminé de hablar, me dijo: papi, tienes que pedirle perdón a mami. Y yo así, hermano, quería. Y otra vez: papi, tienes que pedirle perdón a mami porque le hablaste fuerte. Y hermano, por dentro se me revolvía todo como que fuera aquel caldo así. Yo dije, ¿qué le puedo decir a un hijo de 4 años que me está diciendo lo que tengo que hacer? ¿A cuántos de aquí, hermanos, se nos revuelve a veces, verdad, cuando pecamos? El Espíritu Santo es una voz como de un niño que nos habla. Fácilmente la hubiera podido caer: vos cállate, patojo, no es con vos. No sé si alguno ya se identificó, hermano. Después de eso le pedí perdón a mi esposa, hermanos. Pero fue una lección que me dio el Señor. Me dijo: así hablo yo. Es que muchos quieren que le hable el Señor así, hermano. Si le habla así, lo mata a usted, hermano. Dios habla suavemente. ¿Cuántos dicen amén? Habla con susurros, pero eso se llama redarguir. Pero a veces las esposas con los esposos quieren así a machete, hermano. No funciona. El Espíritu Santo redarguye, habla suavemente. Por eso aquel que quiera callar la voz del Espíritu, la calla en su vida. Puede contristarlo, puede apagarlo. Si no fuera así, hermano, nadie pudiera contristar al Espíritu Santo, nadie pudiera apagarlo. Pero hay muchos, hermanos, que ya han contristado al Espíritu Santo con sus palabras, con sus acciones. Y entonces es momento de decirle: Señor, perdóname, te he fallado. Y para terminar esa historia, pues vine, le pedí perdón, discúlpame por hablarte así, y pues nos abrazamos. Yo dije: gloria a Dios, qué lección más grande. Nunca se me va a olvidar, porque en otras veces sé que el Espíritu Santo me habla. ¿Cuánto les habla el Espíritu Santo? Y no está esperando, hermanos, que un diácono lo vea en la iglesia o el pastor lo mira a usted pecando. No, hermano, no importa que no haya nadie de la iglesia. Cuando uno sabe que le falló a Dios, es con el Señor directamente. Amén. Entonces es importante, hermanos, nosotros desechar todo esto. Efesios 5:8 nos dice acá también: antes erais tinieblas, ahora sed luz. Pero si volvemos ahí a Romanos 13:14, dice: vestíos del Señor Jesucristo. Y platicábamos con mi esposa el mensaje hoy antes de traerlo: tengo que desechar
los vestidos de las tinieblas y tengo que vestirme en la luz de Cristo. ¿Qué significa vestir del Señor Jesucristo? Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, ahora que estamos en Cristo Jesús, ya el pecado no hace con nosotros lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ahora la decisión está en nosotros de poder seguir las cosas del Espíritu o las cosas de la carne. Pero cuando nosotros desechamos las obras de las tinieblas, ahora vistámonos de Jesucristo. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor Jesús en la cruz del Calvario, amén, Él murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados nos sepultó. Dice la Biblia, con Él fuimos juntamente sepultados. El bautismo, hermanos, es una figura de morir, identificarnos con la muerte de Jesucristo, pero al mismo tiempo que es resucitar para una nueva vida. Es lo que vamos a hacer con nuestros hermanos en unos minutos. Entonces el Señor Jesucristo te viste con su justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú crees, tú no eras justo, pero creíste en Jesucristo y por la fe ahora eres justo. Amén. Entonces el Señor nos viste con su justicia, pero además ha dado su Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, ha derramado su amor a través de su Espíritu. Entonces el Señor quiere vestirnos con su amor. ¿Qué significa esto? El fruto, hermano, del Evangelio en nuestras vidas es que amamos a Dios, pero amamos también, mira, el que está al lado derecho y al lado izquierdo, ese es su prójimo. ¿Cómo lo va a poder amar si usted no está vestido de amor? Entonces el Señor nos viste de su justicia, nos viste de su amor a través de su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice aquí también? Nos viste de las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas de la luz? En Efesios nos habla de la armadura de Dios. Amén. ¿Cuál es la armadura de Dios? El yelmo de la salvación para todo pensamiento que viene, el cinto de la justicia. Amén. Nos habla también el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Nos habla también acerca de los pies, llevemos el Evangelio. Pero también nos habla del escudo de la fe y nos habla de la palabra, hermanos, que es la espada de Dios. Entonces un cristiano, hermanos, como Dios quiere, es que deseche las tinieblas, que se vista de la justicia de Cristo, que se vista del amor de Jesucristo, pero además ande, hermano, el escudo de la fe contra el enemigo, pero al mismo tiempo, hermanos, siendo ofensivos, porque el cristiano activo, hermano, tiene armas, y una de las armas más ofensivas es la oración. Todo lo que atemos aquí en la tierra, dice, será atado en los cielos. Eso es un arma en la luz. Hermano, la palabra de Dios es la que rompe, es la que hace detener y hacer huir a Satanás. Cuando Jesús fue tentado, dice que en ese momento Jesús llevaba 40 días sin comer. ¿Cuántos alguna vez han hecho ayuno, hermanos? Cuando llegan las 4 o 5 de la tarde, usted ya siente que su cuerpo se empieza a descomponer. Algunos han hecho ayuno de 2, 3, 4, 5 días. El Señor Jesús llevaba 40. ¿Y qué fue lo que Satanás le dijo? Si tú eres hijo de Dios, le trabajó su identidad, convierte estas piedras en pan. Hermano, y el hambre, el cuerpo le demandaba a Jesús, pero él, lleno del Espíritu, con su arma de luz, la palabra de Dios, dijo: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra es ofensiva, hermanos, hace detener a Satanás. Le dice: bueno, mira, todos esos reinos yo los tengo y te los puedo dar si te postras delante de mí. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Y el Señor, la última, le dijo: mira, tírate de aquí, de este pináculo, porque dice que los ángeles mandará y te van a traer. Dice que la pandemia no te va a pasar nada. No tentes al Señor tu Dios. Entonces, hermano, la oración, la palabra de Dios son las armas de luz que Dios nos ha dado. Amén. Entonces
¿qué es lo que Dios quiere hacer, hermano, para finalizar hoy en este mensaje? Dios quiere, hermanos, que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Cristo viene pronto. Iglesia de Cristo, tú ya no eres de las tinieblas, tú eres de la luz. Amén. Vistámonos de la luz, vistámonos de Jesucristo, revistámonos, dice, de su compasión, humildad y bondad. Amén. Yo quiero invitar al grupo Alabanza hoy para finalizar este servicio. Luego cuando el Señor ungió a Aarón como sacerdote, termino con esto. El Señor le dio unas instrucciones a Moisés de cómo debía prepararlo. Y dijo esto, ¿verdad? Aarón va a ser sacerdote, pero para ser sacerdote yo quiero que lo vistas con vestiduras sagradas. Y le hizo vestir de vestiduras sagradas. O sea, la vestidura es muy importante. Y luego lo ungirás. Entonces agarró aceite y ungió su vida. Y luego lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces, vestiduras, unción, consagración. La Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, mis hermanos. Y dejemos de pensar, solo el pastor tiene que consagrarse. Todos nos tenemos que consagrar, hermanos. Solo el pastor es el que debe tener la unción o el grupo de alabanza. No, todos tenemos que estar llenos de la unción de Dios, pero sobre todo vestidos con la justicia y el amor del Señor. ¿Me va a entender en esta hora? ¿Cuántos se recuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo dejó la casa de su padre, dejó sus vestiduras, dejó sus órdenes y se fue a revolcar al pecado. Y se puso vestiduras sucias, vestiduras llenas de suciedad. Así es que cuando se vio en la suciedad y tenía hambre, volvió a la casa del padre y dijo: Padre, yo no soy digno de ser llamado hijo. Quizás con la misma ropa que se fue, regresó, no sé. Pero en ese momento el padre se le tiró a los brazos y le dijo: hijo. Le devolvió su identidad. Saquen el mejor vestido y pónganselo. Le devolvió sus vestiduras de justicia y de amor. Tomen zapatos y pónganselos. El caminar. Y le dijo: y traigan un anillo como señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, vamos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si hay alguien aquí que quiere cambiar sus vestiduras sucias por vestiduras limpias, quiero decirte que hay alguien que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, el que ha hecho cambiar nuestras vestiduras de lo sucio a lo limpio. Quizás te sientes hoy sucio, te sientes que no puedes alcanzar la gracia de Dios, pero hoy hay una buena noticia. Cristo Jesús te está llamando. Cristo Jesús te está diciendo: quítenle esas vestiduras viles y póngale estas vestiduras blancas. Si Dios te está llamando en esta mañana, aquel que no conoce a Cristo Jesús, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente y vamos a orar para que el Señor haga ese milagro y cambie tu vida en una nueva persona. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús, quiera hoy recibirlo, te invitamos a que pases aquí al frente. Dios quiere moverte del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Si hay alguien que se siente no digno, si hay alguien aquí entre nosotros que le ha fallado a Dios, se ha alejado, se ha apartado, ven. Este es el tiempo. Dios quiere despertarte. Dios quiere alumbrarte. Dios quiere darte una nueva oportunidad.
en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú ya eres cristiano y eres hijo de Dios, ahora dejo esta palabra para que le demos en esta mañana. Señor, vísteme con tu amor, vísteme con tu bondad, revísteme con tu humildad, Señor. Revísteme. Dile al Señor, dile al Señor. Muchos que necesitamos ser vestidos hoy. Eso es. Oh, revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal como soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. ¿Cuántos necesitan de su gracia y vestirse de su amor? Al contemplar tu santidad, yo necesito, Señor, cambia mis vestiduras, Señor Jesús, y declaro tu justicia a mi favor. Cámbiame mis vestiduras, Señor Jesús. Oh, dejo todo orgullo, Señor, todos malos pensamientos, vestiduras viles. Oh, revísteme de pureza, Señor. Revísteme, Señor, una vez más. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden pedir en esta mañana, Señor, revísteme, vísteme de tu amor, vísteme de tu bondad, Señor, de pureza y de santidad, Señor, como hijos de luz, que podamos comportarnos, Señor, de esa manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.